efectivamente lo que yo voy a presentar es el uso del cultivo in vitro como herramienta de conservación de especies nativas, ¿ya? Básicamente, cómo podemos utilizar el cultivo in vitro o la micropropagación para la conservación de especies amenazadas. Y vamos a ejemplificar con 3 casos, que son el caso de Astromeria lupea, Nolana intonsa y Vasconcelos chilensis, que son 3 especies que actualmente estamos trabajando en algunos programas de multiplicación y de mejoramiento genético también, con estas 3 especies, con investigadores de la Comisión Chilena de Energía Nuclear e investigadores de la Escuela de Agronomía de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, con los cuales estamos desarrollando también estas técnicas. Solo modo de introducción y muy rápido, no nos vamos a detener mucho tiempo en esto, definir qué es el cultivo in vitro y básicamente el cultivo in vitro o el cultivo de tejidos vegetales es una técnica de propagación vegetativa, ¿ya? Nosotros lo que buscamos es a partir de un propágulo, que generalmente se conoce como explante cuando estamos hablando de cultivo in vitro, es a partir de esa pequeña porción de planta en un medio nutritivo, bajo condiciones de esterilidad absoluta y en condiciones de laboratorio. Todo el cultivo in vitro se realiza en condiciones de laboratorio, generar nuevo tejido vegetal, que evidentemente ese tejido va a ser clonal, a partir del explante, digamos, con el cual nosotros estamos trabajando, ¿ya? El cultivo in vitro es una herramienta, y yo siempre prefiero verla de esa manera, y a los alumnos a los cuales les enseño cultivo in vitro siempre les menciono eso, es una herramienta, y como herramienta tiene múltiples aplicaciones, ¿ya? Algunas de ellas son el cultivo de líneas celulares y suspensiones celulares para la producción de compuestos funcionales. Son tecnologías que se están empezando a utilizar cada vez más en diferentes tipos de industrias, farmacéutica, cosmética, alimenticia, ¿ya? También actúa y juega un rol muy importante como soporte en programas de mejoramiento genético vegetal. Generalmente los programas de mejoramiento y de domesticación vegetal también podríamos hablar cuando estamos hablando de la generación de nuevas variedades a partir de plantas silvestres, llevan asociado un programa o un laboratorio de cultivo in vitro, llevan asociados programas de micropropagación, ya que ayudan, digamos, al proceso de mejoramiento propiamente tal, ¿ya? También es una buena herramienta para el intercambio de material vegetal, ya sea dentro de un país o también a través de fronteras de diferentes países. Vamos a ver un poquito más en detalle a qué me refiero con esto, pero se facilita el movimiento, la exportación e importación de material vegetal. También se puede realizar algunas técnicas, algunos procedimientos en cultivo in vitro, como son el saneamiento vegetal. Ustedes saben, las plantas no tienen sistema inmune, y por lo tanto, cuando una planta adquiere un virus, permanece con ese virus hasta que muere. Pero gracias a algunas técnicas de cultivo de tejido, podemos obtener plantas libres de virus, ¿ya? Obviamente una de las aplicaciones más conocidas del cultivo in vitro es la multiplicación o la micropropagación, obtener más plantas, y en lo que nos vamos a enfocar hoy día, y se enfoca toda esta actividad, este webinar, es acerca de la conservación de genotipos de interés, ¿ya? Conservación de germoplasma, básicamente, ya sea a nivel de individuos de una misma especie, o a nivel de especie, o a nivel de múltiples especies que puedan estar en peligro. ¿Ok? ¿Cuáles son las ventajas del cultivo in vitro para la conservación de especies vegetales? Una de las más importantes y más lógicas, digamos, es que facilita la implementación de bancos de germoplasma, ¿ok? En muchos casos, sobre todo en especies que tienen semillas recalcitrantes, semillas que no pueden ser almacenadas durante mucho tiempo, la generación de bancos de germoplasma in vitro pueden permitir la conservación de esas especies. Pensemos en especies como el lingue, el peumo, por ejemplo, que son especies nativas que tienen semillas recalcitrantes que no pueden ser conservadas en bancos de semillas. Y por lo tanto, la conservación a nivel in vitro puede surgir como una alternativa interesante para aplicar. También algunos genotipos o incluso algunas especies que están carentes de semillas o producen pocas semillas viables que puedan ser guardadas. Una vez más, el cultivo in vitro surge como una alternativa de conservación, ¿ya? Bajo buenas condiciones de manejo, prácticamente no hay erosión genética. Con buenas prácticas o condiciones de manejo, ¿a qué me refiero? Que los stocks que se encuentran guardados, que las plantas que se encuentran en condición in vitro son regularmente observados, analizados, repicadas a medio fresco para mantener la calidad del material. También existen algunas metodologías de conservación en frío, por ejemplo,
peletizado, generación de semillas sintéticas, que se hace todo eso a nivel in vitro, para poder mantener durante más tiempo los materiales. Y si estos procesos, estos manejos se realizan de manera ordenada, prácticamente no se pierde material genético, ¿ya? Obviamente el desafío está en poder generar o en poder realizar estas actividades en los momentos adecuados, ¿ok? Una de las ventajas más importantes desde el punto de vista de la generación de bancos de germoplasma a nivel in vitro es que en un pequeño espacio es factible mantener una gran cantidad de individuos o de ejemplares, ¿ya? Pensemos en árboles, por ejemplo, en árboles de gran tamaño, sino que nosotros quisiéramos conservar 20, 30 genotipos distintos, genotipos que vengan de lugares distintos, de poblaciones distintas, requeriríamos una gran superficie de terreno para poder hacer eso. ¿Ya? En cambio, a nivel in vitro, nosotros podemos conservar en pequeños frascos de unos pocos, de un volumen bastante pequeño, 100, 200 ml, podemos conservar decenas de plantas, ¿ya? Y por lo tanto decenas de plantas de decenas de genotipos distintos. Por lo tanto, requerimos una superficie, un espacio mucho menor que lo que sería un banco de germoplasma o una colección de diferentes genotipos a nivel ex vitro, fuera del laboratorio, ¿ya? Permite la conservación de los materiales en buenas condiciones sanitarias. Esto es un tema bastante importante. Colecciones, digamos, que se hacen conservación in vivo o bancos activos, digamos, bancos activos me refiero a que huertos de plantas que se deben mantener para poder mantener una colección, son susceptibles al ataque de plagas y enfermedades. El cultivo in vitro, por ser una técnica que se desarrolla por definición en condiciones de asepsia, logra mantener las buenas condiciones sanitarias de las plantas, ¿ya? Aun cuando puede suceder el ataque de plagas y enfermedades, la verdad que los riesgos son muchísimo menores que si las plantas están, digamos, en terreno o en campo, digamos, ¿ya? Y en comparación con los bancos de germoplasma in vivo activo, de nuevo, que estamos pensando en especies que se encuentran en jardines varietales, jardines botánicos, colecciones varietales o colecciones de especies, digamos, los costos de mantención y necesidad de mano de obra para mantener una colección in vitro son muchísimo menores, ¿ya? La verdad que si nosotros tuviéramos un jardín de variedades o un jardín de especies, y Mauricio quizás puede complementar ahí un poco mejor, un jardín botánico, por ejemplo, los requerimientos de mano de obra y los costos asociados en poder mantener esas colecciones son bastante elevados, son menores, ¿ya? En cambio, en cultivo in vitro, por trabajar con volúmenes menores, en cuanto a tamaño de plantas, inclusive una menor superficie en la cual tenemos que trabajar o estar atendiendo, se reducen enormemente estos costos. ¿Ya? De ahí a que existan y se estén implementando bancos de germoplasma in vitro a nivel mundial, en el fondo, para poder facilitar y poder conservar aún más, porque uno de los graves problemas que tiene la conservación de plantas es que no podemos conservar todo, ¿ya? Como les decía, facilita el intercambio de material vegetal entre países, en términos generales, cuando estamos hablando de cultivo in vitro, siempre las barreras sanitarias son menores que cuando estamos hablando de plantas en maceta o plantas a raíz desnuda, por ejemplo. Esto puede sonar un poco extraño cuando estamos hablando de conservación de especies nativas, pero muchas veces las redes de jardines botánicos o redes de bancos de germoplasma, por ejemplo, en el extranjero también son una alternativa de conservación. Y para poder conservar necesitamos estudiar e intercambiar los materiales y facilitar el intercambio de materiales es una buena herramienta de poder trabajar en comparación con otros países, con los investigadores en otros centros de investigación en el extranjero, que pueden aportar al desarrollo y a la generación de nuevo conocimiento de las especies que queremos proteger y que nos puede servir justamente para desarrollar más herramientas que nos permita conservar esos materiales, ¿ya? Y por otra parte, también si estamos hablando del movimiento, la logística de mover materiales vegetales, cuando tenemos que mover material in vitro, podemos mover cientos de plantas en unos pocos, digamos, metros cuadrados o en pequeños, digamos, cargas de muy pequeño tamaño, muy pequeño peso, en comparación si queremos mover plantas en maceta, ¿ya? Mover 100 plantas, poniendo un ejemplo, de quillay in vitro,
va a requerir un volumen de unos 500 ml. Mover 500 plantas en maceta de quillay van a ser varios metros cúbicos que vamos a necesitar y los pesos también crecen, ¿ya? Y por otra parte, el desarrollar técnicas de cultivo in vitro permite la rápida multiplicación de genotipos de interés. Y aplicado a los temas de conservación, estos genotipos de interés pueden ser poblaciones que están frente o se exponen a fuertes amenazas, ya herbivoría, presión urbana, etcétera, genotipos de poblaciones aisladas, ¿ya? Que de repente, obviamente por su condición de aislamiento, no hay un flujo genético con otras poblaciones, y estos sistemas pueden multiplicar esos genotipos, podría facilitar en el fondo la hibridación o digamos, la mezcla genética con otras poblaciones, y también algunos genotipos que puedan ser sobresalientes o con potencial productivo, ¿ya? Existen algunos individuos dentro de poblaciones que tienen algunas características que son interesantes de conservar porque a futuro pudieran ser interesantes. Un ejemplo clásico, las garras de león amarilla, ¿ya? Que se conocen unos pocos individuos que tienen esta coloración de flor y que evidentemente en un futuro se quisiera trabajar en el desarrollo de variedades comerciales de garra de león, conservar estos materiales y tener la posibilidad de propagarlos rápidamente, una ventaja bastante grande que nos permite desarrollar el cultivo in vitro. Pero no todo es maravilloso. El cultivo in vitro es una gran herramienta, pero no deja de tener sus desventajas. Una de las desventajas más obvias es que requerimos instalaciones y personal capacitado, ¿ya? Aun cuando siempre cualquier tipo de programa de conservación requiere personal calificado, implementar bancos de semillas o tener algunas colecciones, digamos, en jardines varietales o en jardines de especies, resulta un poco más sencillo. Obviamente depende en gran medida del volumen, de la cantidad de especies que queramos conservar. Pero en el caso del cultivo in vitro necesitamos contar con instalaciones que sean susceptibles a trabajar en condiciones de asepsia. Necesitábamos algunos equipamientos que lamentablemente han ido subiendo sus precios en los últimos años, como son las cámaras de flujo laminar, una cámara de crecimiento, autoclave. La verdad que actualmente, sobre todo en Chile, se ha facilitado el acceso a a estos equipos y herramientas, pero aún sigue siendo una barrera de entrada, una barrera para la implementación de laboratorios de cultivo in vitro. Y en cuanto al personal capacitado, requerimos de personas que tengan un cierto nivel de formación y que sean capaces de ejecutar la técnica, ¿ya? Y por otra parte, como se trata de una tecnología o una herramienta que permite la propagación clonal de los materiales, podemos tener problemas para conservar diversidad genética, ¿ok? Porque básicamente cuando estamos trabajando con conservación de plantas a través de semillas, podemos conservar una mayor cantidad de alelos, de genes representativos de una población. En el caso del cultivo in vitro necesitamos implementar algunos manejos que nos permitan conservar líneas o una cantidad de genotipos distintos que permitan representar la diversidad genética de la especie. ¿Ya? Si no, solamente estaríamos conservando un solo genotipo, si trabajáramos con solo una línea genética, ¿ya? Y es importante implementar esas técnicas. Ahora, para ir de lleno y contarles 3 casos, como les mencionaba, en los cuales nosotros estamos ocupando el cultivo in vitro como una herramienta de conservación. El primero de ellos es el caso de Astromeria lutea. Astromeria lutea es una especie endémica de la provincia de Iquique que actualmente solo crece en acantilados costeros de Iquique, ¿ya? Y que lamentablemente se encuentra sometido a una fuerte presión por roedores que consumen sus rizomas, y también por comerciantes que indiscriminadamente van y extraen plantas de la naturaleza para poder cultivarlas y comercializar con ellas, ¿ya? Es una especie que actualmente se considera o está categorizada como en peligro, ya por el Ministerio de Medio Ambiente, y de ahí que surja el interés de poder conservar esta especie. Nosotros comenzamos con semillas de Astromeria lutea que fueron donadas por una investigadora de Iquique, ¿ya? Raquel Pinto, y comenzamos con estas semillas que eran semillas que ella tenía guardadas hace más de 10 años. ¿Ya? Las pusimos a germinar in vitro y hemos logrado obtener plantas, y actualmente tenemos alrededor de 3 líneas genéticas distintas. De las 10 semillas que logramos obtener, 3 lograron germinar, y tenemos estas 3 líneas crecientes, y actualmente tenemos cerca de 350 plantas en condición in vitro, y estamos trabajando para poder afinar los protocolos de multiplicación, de micropropagación y también de aclimatación. Ya en los próximos meses
vamos a comenzar a traer plantas del laboratorio para el proceso de aclimatación, con el objetivo de poder devolver a Iquique alguna de estas plantas y hacer actividades de reintroducción. En el caso de Lanin tonsa de Suspiro, es una especie que actualmente no se encuentra categorizada por el Ministerio de Medio Ambiente, no tiene una categoría de conservación, pero sí los últimos estudios han demostrado que tiene una distribución muy limitada, creciendo solamente en los valles de nieblas alrededor de Iquique, en las cercanías de Iquique, y algunos estudios han observado que cerca del 90% de las semillas que se producen por las poblaciones naturales se encuentran sin embriones, ya no tienen embriones viables. Entonces, la verdad que la conservación de esta especie, además todo esto en un escenario de cambio climático donde Iquique está viendo menos días de niebla, hay menor humedad y por lo tanto incluso los oasis de niebla de esta zona se están secando. Entonces se complica su conservación. Nosotros, a partir de material vegetal que nos donó una investigadora, una estudiante de doctorado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Josefina Heps, partimos con el proceso de micropropagación y actualmente tenemos un proceso de micropropagación y aclimatación de plantas que nos ha permitido en este momento comenzar con un programa de mejoramiento genético de Nolanin tonsa, con la intención primero de domesticar, de poder tener material el cual pueda ser el día de mañana utilizado en jardinería o incluso poder ser utilizado en la reintroducción en su hábitat natural, pero también con el objetivo de aprovechar su potencial, su elevado potencial ornamental, y hemos iniciado junto con SECHEN, con la Comisión Chilena de Energía Nuclear, un programa de mejoramiento genético de esta especie, ¿ya?, para poder desarrollar cultivos ornamentales a partir de germoplasma nativo y poder valorizar estos recursos. Y el último caso es el caso de palo gordo, Vasconcella chilensis o Carica chilensis, ¿ya?, que la verdad que se encuentra categorizada como vulnerable bajo el nombre de Carica chilensis. Así que por eso puse los dos nombres científicos, aunque Carica chilensis ya no se considera como tal, ¿ya? Es una especie que es endémica de Chile y habita principalmente la cuarta región, aunque existen algunas poblaciones en la zona norte de la región de Valparaíso y en la zona sur de la región de Atacama, ¿ok? Como les dije, es una especie categorizada como vulnerable, y este proyecto comenzó a solicitud de una consultora ambiental, ¿ya? Por un proyecto minero que va a afectar a algunas poblaciones en el sector de Caimanes, en la zona de Caimanes, en la cuarta región, ¿ya? Y frente a la problemática que tiene esta especie, que realmente la germinación de sus semillas, aun cuando produce abundantes semillas, los porcentajes de germinación son menores al 0,5%, 0,3%. Ya no ha sido posible identificar los factores que limitan la germinación de la especie, y por lo tanto la empresa nos encargó comenzar un programa de mejoramiento genético, un programa de micropropagación de la especie, para poder contar con plantas que puedan ser reintroducidas en reposición de aquellas plantas que por este proyecto minero van a tener que ser destruidas o relocalizadas, pero obviamente en este proceso de relocalización las pérdidas pueden ser muy altas, por lo tanto la empresa requiere tener material para poder repoblar y reemplazar cualquier planta que pueda ser dañada durante este proceso, ¿ya? Nosotros comenzamos con un proceso de micropropagación a partir de ramillas de plantas adultas que se recolectaron en terreno, y también comenzamos con procesos de germinación in vitro, y actualmente contamos con alrededor de 60 líneas genéticas, 60 individuos distintos en nuestra colección, donde 4 de ellas están avanzando más rápidamente y hemos logrado obtener multiplicación, y estamos actualmente trabajando en micropropagando las plantas, aumentando la cantidad de material, pero también optimizando los protocolos de micropropagación y después de aclimatación de las plantas, ¿ya? Y muy rápidamente, para no extenderme más, a modo de reflexiones finales, mencionar que efectivamente es posible, y yo considero que es una muy buena opción, utilizar el cultivo in vitro como una herramienta de conservación, pero como cualquier herramienta, su simple aplicación no es suficiente. Ya es necesario desarrollar protocolos de micropropagación que sean eficientes en el cultivo, en la producción de plantas. Lo ideal es poder producir millones de plantas de distintas líneas genéticas, y también es necesario que se desarrollen planes
que abarquen el cultivo in vitro no como la única herramienta, sino que sean partes de programas de conservación mayores que consideren el estudio de la biología de las especies, el estudio de los ecosistemas donde se desarrollan y también incluir otras metodologías de conservación. Y la generación de bancos de germoplasma in vitro también abren todo un mundo de posibilidades para la valorización de los recursos fitogenéticos del país. ¿Ya? Muchas de estas especies son especies que son muy escasas, pero que tienen altos potenciales. En el caso de una intonsa y Astromelia lutea son especies que tienen un potencial ornamental elevadísimo, ¿ya? Y que para poder desarrollar cualquier programa comercial o algún programa de mejoramiento genético, no podemos depender de las poblaciones silvestres que están muy dañadas, entonces no podemos dañarlas más. Y la generación de cultivo in vitro de estas especies abre la posibilidad de aprovechar estos genotipos, esta genética, digamos, y posteriormente valorizarlas a través del desarrollo de nuevas variedades, obtención de productos funcionales o muchas otras. Bueno, y eso sería mi presentación.